¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio que dedicamos en exclusiva al cuidado de nuestra boca. Por eso está con nosotros la doctora de la nave, Perla de la Nave, que es la directora médica de Vericat Velázquez. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar de implantología dental de carga inmediata, pero lo primero es saber si tenían muy claro, ¿no? Cuando somos pequeños, casi todos los mayores, una de las preguntas que hacen, a mí por lo menos me fastidia un montón, porque decía, el día de mañana, ¿qué quieres ser? Dice, no sabes ni lo que quieres ser ese mismo día, ¿no? Como para saber qué vas a ser en un futuro. Pero yo no sé si tenía claro que quería dedicarse a la odontología o cómo surgió esa vocación. Mira, esa es una buena pregunta. Yo tenía muy claro desde pequeñita que quería trabajar o dedicarme a algo que estuviera relacionado con el ámbito médico. El tema es que mi padre es médico y estomatólogo, entonces ha estado trabajando toda su vida en la odontología. Sí. Y luego también pues tenía una zona en la clínica donde hacía cirugías de tumores de la piel, ¿vale? Entonces yo, claro, probablemente si hubiera sido otra cosa o se hubiera dedicado a otra rama de la medicina, probablemente hubiera seguido yo eso, ¿no? Pero tenía claro que tenía que estar relacionado con el ámbito médico. Entonces yo de pequeñita, era una cosa así de pequeñita, me ponía batas que claro, que eran, vamos, el doble de largas que yo. Y andaba por la clínica y cogía jeringas y hacía así como haciendo que pinchaba a alguien y me ponía las mascarillas que me tapaban toda la cara. O sea, mi instinto era eso, y si había que pinchar algo que fuera un animal de los que tenemos en casa o a mi propio padre, que practique con él antes que con nuestras mascotas. Ay, Dios mío. Pues a mí me encantaba todo eso. Entonces, pues yo crecí al final viendo a mi padre trabajar en una clínica dental. Y entonces, digamos que empecé a desarrollar ese interés por la odontología, pero nada más acabar la carrera yo tuve claro que lo que quería hacer era, bueno, cirugía e implantes. Y entonces digamos que es la parte más médica, ¿no? Más quirúrgica de lo que es la odontología. Entonces, bueno, así empezó una todo. súper especialización que además en todos los ámbitos profesionales yo creo hoy en día es a lo que se tiende, ¿no? Y a mí la verdad que la primera vez que oía hablar de Clínicas Vericat hace mucho tiempo como referencia en implantología, pues pregunté por otros tratamientos y me dijeron, no, nos dedicamos en exclusiva, y aunque al principio a lo mejor puede chocar, pues uno piensa que si tiene que operarse de una rodilla, pues sí, un traumatólogo, pero si es especialista de rodilla, mejor. Claro. Y así en muchos ámbitos, hasta en temas a lo mejor no tan importantes porque no tienen que ver con la salud, pero sí con el desarrollo de nuestra vida, como puede ser la cocina de casa. Voy a renovar la cocina de casa, pues mejor unos que se dediquen nada más a esto, ¿no? Pero sí que en esto han sido pioneras las clínicas Vericat y la doctora de la Nave también, porque claro, dentro de la implantología, ¿cómo llega a la implantología dental de carga inmediata? Digamos que la implantología inmediata es un poco lo que se diferencia de la implantología convencional, que ya de por sí, cuando hablamos de implantes, estamos hablando de un mundo que está totalmente lejos de la odontología general, ¿vale? Entonces eso es muy importante que lo entiendan pues todos los pacientes o los espectadores. oyentes, los espectadores en este caso, efectivamente. Tú sabes más que yo en No, estas cosas. Les podemos llamar casi como queramos si lo hacemos con cariño, que lo hace la doctora, así que no hay problema. Entonces, ese es el primer foco. O sea, la implantología es una disciplina quirúrgica y no tiene nada que ver con tratar dientes naturales, que es igual de importante, igual de bonito, pero es algo tan sumamente diferente en cuanto a conceptos, requisitos técnicos. La cirugía es otro mundo a nivel también de muchas cosas, de esterilidad, de la estabilidad que hay que dar a ese tratamiento, de la fiabilidad. Un empaste, una endodoncia es un apaño que se puede hacer para ver que funcione bien y a ver si podemos salvar ese diente. Dentro de un año y medio o dos ya veremos, ¿no? Un implantólogo no puede razonar así, no puede ponerle un implante al paciente y decirle, bueno, pues a ver cómo funciona y si no ya nos inventaremos algo, ¿no? Entonces son dos conceptos muy distintos. Y dentro de la implantología inmediata, tal y como la realizamos en Vericat, es algo que también sirve para
posicionarse, siendo realistas, en un mercado en que, pues en España y en Madrid sobre todo, claro, implantología pues hace cualquier clínica dental prácticamente. Claro. En cualquier esquina hay una clínica que ponga implantes. Sí. Y muchas clínicas hacen también carga inmediata, que es lo que diferencia un poco los dos conceptos, pero claro, únicamente en determinados casos y en unos tiempos que no siempre son los mismos, ¿no? Y sobre todo, último concepto importante, el cómo se hace. Poner un tornillo en una mandíbula o en un maxilar y atornillar un diente fijo ese mismo día se puede hacer de 1000 maneras, al igual que hacer una reconstrucción estética o un empaste en un diente natural, que se puede hacer muy bien y te puede durar toda la vida, o se puede hacer muy mal, no estético, no efectivo funcional, y no exacto. funcional, y al cabo de 3 meses o un año se ha caído el empaste, ¿no? Entonces, ¿qué es la implantología inmediata? Básicamente hay dos conceptos de inmediatez, de forma muy rápida. Uno es el implante inmediato, que es aquel implante que se coloca el mismo día en que se extrae una pieza dental. Y nosotros no solo lo hacemos de esta manera, evitando que el paciente pierda 3-4 meses de tiempo esperando que el hueso cicatrice, mientras tanto ahí no lleva nada en esa zona y luego ponemos el implante, sino que además lo hacemos en casos muy extremos. En el 99% de casos colocamos ese implante el mismo día, no solo si las condiciones de hueso son favorables, si no hay ninguna infección, sino que tenemos una técnica quirúrgica muy avanzada que nos permite hacerlo casi siempre. Y luego, el otro concepto de inmediatez es la carga inmediata, que efectivamente es la colocación de unos dientes completamente fijos sobre los implantes que se han colocado en la cirugía a las pocas horas de la misma cirugía, con lo cual eso representa pues, en Vericat nuestro trabajo diario y lo que hacemos en el 90% de pacientes que lo demandan. No solamente la diferencia entre la implantología tradicional, digámoslo así, a la de carga inmediata, que por lo que nos acaba de contar ahora, doctora, hay distintos tipos de entenderla según las clínicas, porque es verdad que Vericat fue pionero, pero hoy en día se pueden encontrar en más clínicas. Cierto. Pero también dentro de las clínicas Vericat no es una técnica para todos, porque cada boca es diferente. Y también creo que uno de los puntos más fuertes que tienen y más positivo es para todos aquellos pacientes que les hacían creer como tú no eres apto para esto porque no tienes hueso, ¿no? Como si fuera la culpa de uno tener o no tener hueso, ¿no? Ahí está todo el departamento de cigomáticos, que también son, desde luego que de ahí llegan muchísimos pacientes porque vienen descartados de otros sitios y abocados a esas prótesis removibles, esas de quita y pon, ¿no? O a procedimientos de injertos de hueso larguísimos y altamente poco fiables, ¿no? Entonces, esa es una porción de pacientes que nosotros conseguimos tratar, bien sea porque nos llegan a conocer después de haber visitado muchas otras clínicas y haber escuchado muchas veces un no, o bien nos vienen remitidos directamente por dentistas que tienen su clínica dental, que hacen casos de implantes, pero que no rehabilitan casos tan complejos, ¿no? Con lo cual ahí, bueno, yo siempre digo, chapeau para esos dentistas que no se meten donde no conocen, pero que a la vez son honestos y dicen al paciente, no, pues no le voy a poner una removible porque sé que hay gente que sabe trabajar esto, hay especialistas que saben resolver este caso. Y al final, ¿quién se beneficia de esto? Pues evidentemente el paciente, porque va a tener una calidad de vida muy superior, ¿no? Con este tipo de opción con respecto a la otra. Y entonces, bueno, los implantes zigomáticos son una solución fantástica para esos pacientes que no tienen hueso, y a todos esos casos complejos damos solución básicamente por la superespecialización y porque únicamente hacemos implantes. O sea, la clave que nos diferencia al final en cuanto a método quirúrgico, tiempos, protocolos, es la altísima especialidad o altísimo nivel de especialización que podemos tener a nivel práctico simplemente porque únicamente hacemos implantes. Entonces, si en la clínica Vericat el paciente viniera buscando una funda, una ortodoncia, un empaste y también se lo hiciéramos, no podríamos hacer implantes a ese nivel, con lo cual ahí es donde, bueno, el creador de este modelo, que es el doctor Alberto Vericat, hace 25 años pues tuvo una misión muy buena y al final eso, bueno, poquito a poco fue creciendo y creciendo, y ahora pues estamos en Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco, hay planes para salir de Europa también, o sea que pronto seguramente os contaremos algo, y al final, bueno, es fruto de esa visión tan innovadora en aquel momento, pero que ahora sigue siendo una novedad, porque prácticamente no hay clínicas en España que se dediquen únicamente
directamente a implantes. Pero claro, el paciente cada día más pues empieza a entender que eso es altamente necesario, ¿no? Por lo que decíamos antes también, por la diferencia tan abismal que existe entre la odontología convencional y hacer implantología a este nivel. Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a ver precisamente a una de las pacientes de Clínicas Vericat en ese antes y después. Elena Closas, ahí la estamos viendo. ¿Qué nos puede decir cómo llegó, qué problemas tenía, doctora? Sí, mira, Elena es una mujer encantadora, muy dulce y tenía una situación, bueno, como podemos ver todos, ¿no? Sin ser dentistas ni implantólogos ni entendidos en esto, que, bueno, evidentemente tenía la mayoría de sus piezas dentales todavía conservadas, pero en muy mal estado. Y realmente, bueno, pues su vida no era una vida normal, ¿no? Ella tenía muchos problemas relacionados con su boca y cierto malestar también. Entonces ella vino... ¿Es gingivitis, es piorrea o qué es? Piorrea. A ver, la gingivitis, si yo observo algún caso de gingivitis, yo realmente recomiendo al paciente pues, hacer una limpieza en el dentista, bien hecha, profunda, o directamente hacer un curetaje pues, para poder mejorar esa salud gingival, porque ahí es cuando estamos en un proceso que es reversible. O sea, la gingivitis sí que se puede curar. Otra cosa es cuando tenemos una gingivitis asociada a una pérdida de hueso, que ya es lo que viene siendo la periodontitis, la piorrea, y ahí sí que no hay vuelta atrás, con lo cual, según el estadio en que se encuentra el paciente, es más conveniente mantener esos tratamientos de mantenimiento de una higiene máxima y de revisiones periódicas para enlentecer el proceso, o bien directamente, si es un estadio más avanzado, ir a una solución más radical, ¿no? O que parece más radical de entrada, pero que realmente es la única buena. Bueno, entonces allí cuando tenemos una enfermedad periodontal es cuando realmente entran en juego los implantes y bueno, como otros casos parecidos que ya hemos visto, pues es una mujer que ha ganado pues en dulzura, en elegancia, vino como ves, vino el día de la colocación de las prótesis. Como sabía que le íbamos a hacer fotos, vino con su pintalabios y se lo quiso poner antes de las fotos. Hay muchas mujeres que me dicen, doctora, no sabe los años que llevo deseando poder volver a ponerme un pintalabios para que me resalten los dientes. Es que según lo ha comentado, he recordado a una paciente que entrevistamos que dijo, según me vi la boca, salí y me fui a comprar un pintalabios rojo. Dice que no lo había usado en la vida. Dice, pero me veía una boca tan bonita que quería que todo el mundo me mirara ahí. Incluso hace pocas semanas me pasó eso con una carga inmediata, o sea, el día de la cirugía. También. La mujer se fue, le pusimos los dientes fijos por la tarde, el día de la intervención, que es un día, a ver, las cosas como son, es un día larguito de estar unas horas en clínica, aunque hay mucho tiempo de descanso, pero no estás como en tu casa, evidentemente. Acabamos de hacer una cirugía de boca completa, con lo cual, bueno, pues el paciente tiene todo el derecho pues, a estar cansado y al final del día solo pensar en que se quiere ir a casa y estar en su casa, aunque esté guapísimo con sus dientes nuevos. Pues esa mujer le enseñé los dientes en el espejo, se fue al baño y me dice, pues espera un momento, doctora, pues con su pintalabios y se lo pone y le dice a su acompañante, le acompañaba creo que la hermana, dice, mira qué bonitos son mis dientes. Y era el día de la cirugía, o sea que esas cosas, no, te lo juro que no tienen precio. Para mí no tienen precio. Desde luego, bueno, pues hablamos de Clínicas Vericat, en este caso con la doctora de la nave, que es directora de Vericat Velázquez, y ahora hemos visto el caso de un antes y un después, ahora vamos a escuchar a un paciente. Desde niño tuve problemas con la boca, me pegué un golpe, tuve un accidente en un toro mecánico, ahí donde lo veis, y bueno, quedé tocado para siempre, y en 2009 me puse unas coronas en otra entidad. Pero nunca fue del todo bien, y de hecho en el verano pasado, en un viaje a Islandia, se rompieron. Y por eso chequeé por internet, me informé bien, conocí este sitio y vine a probar, y contentísimo. Yo llegué aquí con muy pocas esperanzas. De hecho, lo que le pregunté a la doctora fue, oiga, no creo que se pueda hacer nada, ¿verdad? Y el contó dice, Joaquín, las cosas han cambiado mucho. Y lo segundo que me contó dice, y además, desde el primer día vas a tener tu boca, que es otra de las cosas que al principio nos da pereza, el pensar que vamos a estar con un aparato muy visible o sin dientes, etcétera, etcétera. Yo desde el primer día hice mi vida normal, lo cual da mucha confianza. Por mi trabajo es uno de los principales inputs que tenemos,
la confianza, el rapport que recibimos de nuestro interlocutor. Yo la profesionalidad la doy por descontada, pero la confianza que me dio el equipo de aquí no la encontré en otro sitio. De hecho, mis anteriores implantes, las coronas, no fueron buenos. En teoría deberían haber funcionado para toda la vida y a los 10 años ya tenía problemas. En realidad tuve problemas desde los 2 años. Se movía, algo que no debía moverse se movía, e incluso fisuras en la dentadura. A mí lo que más me gustó de todo lo que he estado aquí fue sobre todo la pasión por la excelencia. Es decir, si hay que tardar un poquito más o dedicar un poquito más de tiempo, se dedica. Lo importante es que el resultado sea perfecto. Eso es algo que yo aplico en mi propia vida profesional y en mi propia vida personal. Y fue, digamos, lo que más me gustó. Luego, por supuesto, fue todo muy cómodo. Yo tenía mi propia habitación aquí, pude venirme a trabajar, con lo cual no fue una interrupción en mi vida laboral todo el proceso. Y la verdad es que fue todo como la seda. Pero sobre todo quisiera destacar eso, la pasión por la excelencia, porque el trabajo quedase perfecto. Fue comodísimo, yo ni me enteré, no tuve apenas ninguna molestia, y eso que tuvimos una operación, digamos, era complicada porque yo tengo toda la boca, toda la parte de arriba reconstruida, no es una pieza o dos, es toda la parte de arriba reconstruida, lo cual era una operación complicada, ningún problema. Yo corro maratones, corría maratones, he sufrido más en carreras o esquiando y haciendo deporte que aquí. Esto fue casi un paso de niños. En los viajes yo soy el que siempre hace las fotos. Era el que siempre hacía las fotos porque no quería salir en las fotos, porque me daba vergüenza salir con la boca cerrada o no sonreír. Mi vida ha cambiado desde entonces. Ahora sí quiero salir en las fotos. Yo desde el primer día estuve haciendo vida completamente normal. Estuve un tiempo con unos provisionales, pero vamos, ya con esos provisionales ya me había cambiado la vida. Y desde el segundo, cuando ya me pusieron los definitivos, vamos, la típica precaución que tomas de 2 o 3 días de estar tomando algo, pero nada más, vida completamente normal. O sea, si alguien tiene miedo a hacerse un tratamiento que sea pesado, por un postoperatorio, por temor a no hacer su vida normal, desde luego eso no es razón. Pasión por la excelencia. La amabilidad se da por descontada, la profesionalidad se da por descontada, pero la pasión por la excelencia y lo bien que me han tratado aquí, yo no quiero hablar únicamente de odontología, sino en referencia como consumidor que soy, la he encontrado en pocos sitios, por no decir en ninguno. O sea, gran servicio y pasión por la excelencia. Gracias a Joaquín Sánchez y desde luego llamada de atención a subirse en un toro mecánico, porque dice que, claro, tenía problemas desde pequeño en los dientes, que se cayó ya sería alguna cosa más que el toro mecánico, y termina hablando de esa pasión por la excelencia. Sí, hubiéramos tenido que contratarle en el departamento de marketing, porque es un eslogan. Se dedica a la publicidad. Vamos, se ha notado, se ha notado. A ver, realmente se agradece esa percepción, porque intento en primera persona, como cirujana y directora médica de la clínica, y intento a través de mi equipo y motivo al equipo para que se esfuerce en la misma dirección, pues intentamos esforzarnos realmente para, en el buen sentido de la palabra, pero dar esa sensación de que realmente buscamos la perfección en cada paso del tratamiento, buscamos la perfección y la mejor manera de atender al paciente, de que siempre se sienta bien cuidado, que se sienta, esa palabra que hemos usado muchas veces, especial. Sí. Y realmente que el paciente perciba esto es de agradecer. O sea, yo lo valoro mucho. Cada vez que el paciente tiene un comentario positivo, yo puedo estar muy acostumbrada a que los pacientes, yo sé cómo los tratamos, sé cómo se hacen los tratamientos, yo entiendo que estén contentos, pero te prometo que cada vez que el paciente tiene una palabra positiva hacia mí y hacia mi equipo, que al final es lo mismo, y lo recibo igual de bien, incluso cuando me hablan bien de las chicas que trabajan conmigo, incluso mejor, soy como una madre orgullosa de sus hijas, pues me da una satisfacción enorme. Entonces, desde el simple comentario, ¡ay, qué manos tiene, doctora! Y ¡uy, qué bien me ha atendido esta enfermera hoy! De verdad, doctora, tiene un equipo estupendo. O qué bien han quedado los dientes, qué perfeccionistas sois. O sea, todo esto realmente, bueno, pues me emociona día tras día. Al final es lo que nos impulsa
a seguir atendiendo igual de bien a los pacientes, porque no solo es lo que toca, sino porque realmente es lo que queremos hacer, con lo cual esas palabras se agradecen enormemente. Desde y aparte, luego que sí. dichas por un profesional como él. Por supuesto. Más todavía. Pues vamos con el que va a ser el último testimonio por hoy y a la vuelta comentamos con la doctora. Soy Paloma Gutiérrez y soy logopeda. Y llevo más de 20 años trabajando en la profesión y además ahora estoy muy ilusionada porque he creado un método, llevo mucho tiempo haciéndolo, pero he creado un método para el habla y la comunicación y sobre todo para ayudar a todo el mundo que tenga problemas de este tipo. El método LogoBrain es como un entrenamiento fonético intensivo en el que, igual que cuando vas a un gimnasio, tú vas a entrenar, pues mi idea ha sido enfocarlo en el habla, puesto que también hay que entrenar el habla. O sea, ahora mismo estamos tratando desde niños pequeñitos hasta personas mayores con ictus, con todo, y está resultando muy bien. Yo no tenía tan mal mi dentadura. La verdad que a veces me han puesto algún implante y tal, pero sí que es verdad que la encía superior a veces me molestaba, la tenía muy blanda y entonces pues vine a consultarle simplemente y también, bueno, ya necesitaba cambiar alguno y dije, bueno, pues ya que vengo a algo de esto, si puedo hacer todo, hago todo de una vez. Y sobre todo que no tengo mucho tiempo. Y entonces aquí me lo hacían rapidísimo todo. Pues fue por internet. Y un día iba con mi marido pasando con el coche y dije, mira, ahí está. Digo, párate un momento y le preguntamos. O sea, fue todo como yo creo que en la vida las cosas vienen dadas, pues así me pasó. Nos paramos, entré, le pregunté, me encantó y dije, venga, vamos. Desde el primer momento nos trataron estupendamente, cariñosas, todas las chicas encantadoras. Y luego, a la hora verdaderamente de ya tener la cita, de informarnos, pues primero nos valoraron muy bien a los dos, y después la información fue muy clara y posteriormente, cuando ya hubo la decisión de la intervención, pues yo estaba muy tranquila, o sea, me dieron mucha tranquilidad, mucha seguridad, me sentía en buenas manos. La doctora Perla es un encanto. Por eso me gustaba, porque verdaderamente el hecho de que te dejen sin una dentadura un tiempo, pues sobre todo cuando además estás con el trato con gente y tal, no es agradable que te estén viendo algún tipo de falta, ¿no? Y entonces, en este caso, como siempre, en el momento, sí que es cierto que tardas un poquito en volver a tener tu dentadura definitiva, pero bueno, tienes una, entonces está muy bien, claro. Y luego, claro, cuando ellos me dijeron, verás cuando te veas la definitiva, lo bien que te va a quedar y tal, y entonces verdaderamente fue así, fue ponérmela y ya dije, oh, me encanta, me queda genial. Y me he notado que incluso la configuración de la cara y muchas cosas me ha cambiado. O sea, no tengo la misma cara que tenía antes. Las facciones me han cambiado a mejor. Porque claro, ya he rellenado zonas que no tenía, entonces muy bien, muy contenta. Muchísimas gracias a Paloma Gutiérrez por este testimonio. Y bueno, doctora, no sé si quiere añadir algo, pero estamos ya para decir adiós prácticamente. Bueno, pues dar las gracias a todos los pacientes que cuentan de sus historias y además de una forma tan detallada y con todo lujo de detalles y de descripciones concretas, entonces se agradece. Los que acceden a hacerlo, pues muchas gracias. Pues nada, gracias también a la doctora de la nave, a todo el equipo médico de Vericat Velázquez por participar en este espacio, por abrirnos un mundo de posibilidades, sobre todo a aquellas personas que falten uno o varios dientes, que tengan la dentadura en muy malas condiciones y que no encuentren solución a su problema. Clínicas Vericat en Madrid, Vericat Velázquez, hay un teléfono de información y en esa primera consulta le van a hacer un completo diagnóstico de su caso y apuntarle una solución. Y recuerden, además, con la implantología dental de carga inmediata, la media de visitas que van a tener que hacer son de 4, ¿eh? Es la media. A lo mejor hay algún afortunado, no lo sé, algún caso que pueda quedarse en 3, no sé, doctora, y alguno que se vaya a 5, ¿no? Pero sí, en 3 algunos seguro, también. Y a 5 también. También, exacto, pues siempre. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, nos despedimos esperando y deseando que se mantengan sanos y saludables.